Que en el debate podamos hacer alguna pregunta y gracias por atenerte tan exactamente al tiempo. Perfecto. Sí, no, perfecto. Y ahora tenemos con nosotros a Vincenzo Pupurolizio, espero haberlo dicho bien, de la Universidad di Bologna y con un tema también bastante interesante. Herencia colonial y fragilidad democrática en América Latina entre tradición orgánica y liberalismo. Gracias, Vincenzo. Gracias, Sigfrido. Gracias a la Fundación Juste para esta oportunidad. Y bueno, como he dicho, voy a hablar sobre la heredad colonial y el desarrollo de la democracia en América Latina. Antes de todo, ¿qué entiendo para legado colonial? Entiendo algo que del día de la colonia perdura en el tiempo y a veces hasta el día de hoy, y en este caso me refiero a una herencia espiritual, una herencia cultural, que puede explicar cómo se forma la democracia en América Latina y los problemas que tiene. Hacemos un paso atrás y vemos cómo se forma la democracia. La democracia se forma en el norte de Europa, en países como Inglaterra, Países Bajos, en el norte de Francia, y funda sus raíces en la revolución científica, con el ser humano que empieza a controlar la naturaleza. Funda sus raíces en la revolución industrial, que hace nacer un nuevo sistema económico, el capitalismo, también gracias a la burguesía protestante. Y así nace un orden político moderno que da la soberanía al pueblo. Por primera vez los soberanos responden de sus poderes y, claro, eso tiene su raíz también en las revoluciones que dan vida a las constituciones. Por contra, en España había un orden diferente, un orden orgánico, o sea, que se parecía más a un organismo, un cuerpo creado por Dios, por eso perfecto, y que termina en el soberano. Y es un orden unanimista. Ser fiel a Dios o ser fiel al soberano es la misma cosa, según el principio de la pureza de sangre. Y es un orden corporativo. Cada persona tiene su papel en la sociedad y por eso los derechos y los deberes son diferentes. Por este motivo, si pensamos en la frontera entre México y Estados Unidos, sabemos que no es solo una frontera terrestre, sino es una frontera también ideológica, claro, entre dos ideologías que nacieron y se desarrollaron en Europa. Y esos valores, pero, empiezan a ser puestos en discusión, tanto en España cuanto en América Latina, si pensamos a la Constitución de Cádiz o a las constituciones pre-independencia, la de Venezuela o la de Argentina, que después fueron suprimidas. Claro, después de 300 años de dominio colonial no hay una verdadera idea de Estado, especialmente si pensamos a los estados modernos del norte de Europa. Y por eso cuando Latinoamérica se independiza, también por líderes liberales como puede ser Bolívar, el germen del liberalismo no nace. Cuando Bolívar está liberando Perú, y apunta a sus lugartenientes para mandar esos territorios libres, esas tierras libres, ellos se empiezan a comportar como soberanos, como monarcas, empiezan a luchar entre ellos mismos. Claro, falta también una burguesía capaz de desarrollar un capitalismo, y así cuando los estados modernos se fundan bajo una concepción más orgánica. El monarca viene llamado presidente, los senados son hereditarios y se postula una alianza entre Estado y Iglesia. Y un ejemplo de esta falta de la semilla del liberalismo puede ser dada también si pensamos a la ocupación de Estados Unidos en territorios de Centroamérica o del Caribe, para decir algunos, Cuba, Haití, o Guatemala, Honduras, Nicaragua, bajo la política del gran garrote, ¿no? Y también si ellos ocupan esos territorios por muchos años, no consiguen hacer desarrollar democracias allá. Y siempre en el siglo pasado hay también muchos golpes de Estado, como han hablado, dictaduras militares, y
economías de tipo corporativo en estos países de tradición orgánica, tanto en Latinoamérica cuanto en Europa. Si pensamos a mi país, a Italia, tuve el mismo problema y creo que era también un país de tradición orgánica. Y llegando hasta el día de hoy, podemos decir que es claramente un error decir que no hay una cultura de la democracia en América Latina, porque hay países que creen en el liberalismo, países que han desarrollado democracias estables. Si pensamos en el sur a Uruguay, a Chile, o en Centroamérica a Costa Rica. Pero esos países también tuvieron problemas, ¿no? Tuvieron épocas oscuras de la democracia. Y bueno, para los otros es un poco más complicado, porque en América Latina muchas veces las democracias se fundan en la decadencia de políticas autoritarias. Y como dices, Torre Rivas, a veces los actores que hacen estos cambios son actores que no creen en la democracia, que no practican sus valores fundantes y por eso se crea una paradoja. Se crea una paradoja, o sea, democracias de carácter limitado. Es también verdadero el contrario, o sea que a veces países con una democracia que parece fuerte, parece estable, se van por dictaduras, como es el caso de Venezuela. Y bueno, para concluir, sí, esos dos órdenes, el orgánico y el liberal, en el principio, en la fundación de los estados latinos, podían explicar cómo se desarrollaba la democracia. Es verdadero que al día de hoy las democracias son un poco en crisis en países ambos de orden orgánico o de orden liberal. Y bueno, lo que se podía hacer es repensar, ¿no?, un poco la democracia, también adaptarla a los tiempos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Vincenzo. Además, por regalarnos un poco de tiempo.